Bien, mis amados, Dios me le bendiga rica y abundantemente, como les decía. Este es el capítulo 10 de Primero de Reyes. El tema central es la gloria de Salomón y la visita de la reina de Saba. Tenemos una frase, como siempre le decimos, que es la que nos permite entrar en contexto y entender de qué vamos a hablar el día de hoy. La sabiduría que viene de Dios atrae a las naciones y sobrepasa toda fama humana. Amados, ¿por qué nosotros traemos esta frase? Mire, la sabiduría que viene de Dios va a traer siempre a las naciones. Si nos damos cuenta, la mujer que visita a Salomón hizo un viaje de aproximadamente unos 2.500 kilómetros. Óigame, 2.500 kilómetros llegó a ese lugar, llegó la fama de Salomón. Según los estudiosos, aproximadamente ella se tomó para llegar a donde Salomón aproximadamente unos 72 o 75 días. Si navegaba 35 millas náuticas cada noche, ¿verdad? Eso es lo que aproximadamente se le estipula, el tiempo que ella duró. Y eso nosotros vamos a ver que durante todo este capítulo, todo se centra en esta reina, porque ella no era cualquier reina, no era cualquier reina. Y de eso nosotros vamos a hablar. Fíjese, como introducción a este capítulo, Primero de Reyes nos presenta el punto más alto del esplendor del reinado de Salomón. El punto más alto, la fama de su sabiduría y la grandeza de su reino habían trascendido todas las fronteras de Israel, norte, sur, este, oeste, no importa, todo lo que rodeaba las fronteras había trascendido. Su fama había llegado a todas las tierras lejanas. Fue en ese contexto cuando esta mujer, la reina de Saba, era una de las mujeres, o una no, era la mujer más poderosa y rica de la antigüedad. Esto es mucho que decir, es mucho que decir. Según los estudiosos, dicen que en la época no había una mujer más esplendosa, más rica que ella. Por eso, cuando usted ve que Jesús al final menciona a esta mujer, es precisamente porque en la cultura ella no era cualquiera. Estamos hablando, como usted mencionar, en estos tiempos, al hombre más rico de todo el globo terráqueo, el hombre que más dinero tiene, que decida visitar a República Dominicana para conocer al presidente de allá porque es un hombre que tiene toda la sabiduría del mundo. Usted sabe que eso no es así. Entonces, dice que decidió emprender un viaje con una gran comitiva cargada de especies, piedras preciosas, cargada con oro, para comprobar por sí misma lo que ella había escuchado sobre el tal Salomón. Para ella era tal porque ella no lo conocía. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ella decide ir, mis amados, ella decide ir con todo esto, pero ella no llega y le entrega todo. Todo lo que ella hizo lo tuvo que probar primero. Y, por ejemplo, el relato nos muestra que en su encuentro, el rey no se limitó a una conversación intelectual. O sea, cuando ella llega, el rey no dice, voy a tener una conversación intelectual con ella, sino que ella quedó maravillada al ver solo la profundidad. Amados, mira, una de las cosas que ella quedó impregnada precisamente fue por todas las respuestas que él le daba. Ella llegó con ciertos acertijos. Ella llegó preparada.
¿Para qué? Para comprobar si realmente este hombre era sabio como le habían dicho. Y cabe destacar que ella no se movió por un capricho. Estamos hablando de la mujer más poderosa de la época. Quien se le presenta a ella para darle el testimonio de Salomón no fue cualquier persona. Entonces, cuando ella llega, ella fue preparada. Ahora bien, ella dice, sino también el orden de su reino, la abundancia de su mesa, el porte de sus siervos y sobre todo el culto de lo que rendían a Jehová. Estas fueron las cosas que le llamaron a ella la atención. No fue solamente la conversación intelectual que él tuvo, sino cada cosa que habían, es decir, de la manera que los siervos le servían, el orden que él tenía en el reino. Ustedes se recuerdan que Salomón, antes de gobernar, lo primero que él hizo fue ordenar el reino. Después de él ordenar el reino, entonces es que Jehová se le aparece, allí él le hace la petición y el Señor le entrega aquella sabiduría, y después de ahí es que él, pasado unos 3, 4 años, es que él empieza a construir el templo. Luego pasan unos 7 años, termina de construir el templo. Luego pasaron 7 años más, construyó su palacio, y entonces empezó el orden a funcionar conforme él lo había establecido. Y estas cosas, este orden perfecto que había en el gobierno de Salomón fue lo que impactó, impregnó la vista de esta mujer cuando ella llegó. Ahora, ella quedó impactada, declaró que ni aún la mitad se le había dicho, y reconoció públicamente que era Dios quien había puesto a Salomón en el trono de Israel. Hágase una imagen, hágase una idea de lo grandioso que fue para esta mujer cuando ella llega. Si ella llegó, imagínese esto. Si ella llegó con todo el oro que llegó, esta parte se lo voy a decir ahora, pero yo lo tenía para el final. Pero mire, si ella llegó con todo este oro, solamente para probar lo que habían dicho de Salomón, imagínese que ella hubiese creído que todo lo que decían de Salomón era tal cual o que iba a sobrepasar su expectativa, ella hubiese viajado con más riqueza. Porque ella dijo que lo que ella creía de Salomón no era ni siquiera, es decir, cuando ella lo vio, ella dijo, no es ni siquiera la mitad de lo que me habían contado. El capítulo no solo resalta la visita de esta reina extranjera, también nos describe la impresionante riqueza que Salomón acumulaba cada año. Aquí hay un número muy importante que usted necesito que le tire el ojo porque lo vamos a explicar un poquito más adelante. Dice que Salomón acumulaba 666 talentos de oro cada año, equivalente a más de 22 toneladas de oro anual. ¿Usted sabe lo que significa eso? Yo se lo voy a explicar con números más sencillos más tarde. Además de tributo, comercio internacional, lujos nunca antes vistos en Jerusalén. Sus escudos eran de oro, su trono de marfil recubierto de oro, puro, en abundancia de plata, piedra preciosa, reflejaba la cúspide de Israel como una nación. Es decir, cuando la gente pensaba en Israel, pensaba en un reino perfecto, en un reino que no faltaba nada, en un reino donde había abundancia, había riqueza. Amados, Israel llegó a ser la atracción de todo el globo terráqueo. Sin embargo, detrás de toda esta descripción gloriosa se esconde una lección profunda, que toda riqueza, fama y poder humano son pasajeros, si no permanecen sometidos a la voluntad de Dios. Y eso usted lo va a ver el día de mañana.
El esplendor de Salomón, aunque imponente, anticipa tanto la grandeza del reino de Cristo como el peligro de un corazón que puede desviar su confianza hacia lo material. ¿Qué significa todo esto? Cuando usted agarra y mire el esplendor que tenía Salomón, esto está anticipando la grandeza del reino de Cristo. Porque si el reino de un hombre corrupto, un hombre malo, era tan imponente, grande, poderoso, un imperio que todo el mundo lo quería conocer. Ahora, imagínese usted del reino de Cristo, el dueño de la plata y del oro. Esto es muy importante. Y también que esto revela el peligro de un corazón que se puede desviar, porque la grandeza, ustedes recuerdan que yo les decía en la clase de ayer, que no es lo mismo cuando tú te caes de un escalón a cuando tú te caes de un edificio de 10 pies de estatura, 10 pies de alto, ¿verdad? Cuando tú te caes de un escalón, nada más, te puede zafar un pie, te puede dar un golpe, etcétera, pero sigue viviendo. Te caes de un edificio de 10 pisos, posiblemente no quede ni tus huesos. Entonces, esa grandeza de Salomón fue lo que lo destruyó en su caída. Amén. La sabiduría que viene de Dios atrae las naciones y sobrepasa toda fama humana. Hay algunas palabras claves que nosotros vamos a ver en este capítulo y queremos mencionar. Primero, lo que vemos aquí de las palabras son las palabras Sabá. Es decir, cuando usted mira, dice la reina de Sabá. Algunas personas interpretan otra cosa, pero Sabá era la región del sur de Arabia. ¿Qué era Sabá? La región del sur de Arabia. Amén. La región del sur de Arabia o Etiopía. Esta Ujú. región era famosa por especias e inciensos. Hay otra palabra clave que nosotros tenemos aquí, que también la queremos mencionar, es la palabra Jochma. Jochma. La palabra Jochma es la sabiduría divina. No, cuando usted encuentre en la Biblia, hay hombres que fueron sabios, pero no tuvieron sabiduría divina. Pero los que tuvieron la Jochma fueron los que tuvieron una sabiduría que no era intelectual, sino que era una práctica espiritual. No fue como que alguien nació con un IQ alto, no era un Albert Einstein, no era etcétera, estos famosos, estos hombres inteligentes que el mundo ha parido, no se refería a nada de eso. La Jogma está hablando de alguien que tiene una sabiduría que viene del cielo. Y eso era lo que tenía Salomón. Salomón tenía un corazón entendido y eso le permitió a él tener una sabiduría que no era de la tierra. Por eso lo que Salomón tenía era una jogma. ¿Qué tenía Salomón? Oman. Amén. Exacto. Hay otra cosa que nosotros miramos, es la palabra kabot, que es gloria, peso, importancia, lo que realmente vale. Si usted recuerda, la Biblia dice que Salomón, Dios le dio gloria, que se llamó la gloria del rey. Cuando nosotros empezamos y dimos la introducción de este capítulo, lo pudimos ver. Así es que por eso usted se da cuenta que el reino de Salomón era un reino importante que tenía que valer mucho. Por eso era la importancia de que todo el mundo le regalaba oro. Todo el mundo le llevaba mucho oro, mucho oro, mucho oro, porque era un reino importante, un reino que valía mucho, un reino de peso, un reino de gloria, un reino que dentro de todos los que habían en la tierra sobrepasaba a todos, en todo, lo sobrepasaba a todos en todo, en dinero,
en inteligencia, en sabiduría, en oro, en plata, en personas que solamente le querían dar. A Salomón la gente le quería dar solamente por visitarlo. Usted se imagina a alguien que tiene mucho oro y alguien te quiere dar más oro. Dejaban de tener, ellos producían oro. La Biblia dice, mire, que los barcos llegaban precisamente para llevarle oro a Salomón. Era una honra usted depositar todo su oro. Por eso más tarde usted va a encontrar que cuando Nabucodonosor invade a Jerusalén, él se lleva todo el oro. Y después de ahí, Nabucodonosor hace una estatua de oro grande. ¿Y sabe por qué, mi amado? Porque todo el oro que ellos se llevaron de Jerusalén era mucho. Salomón tenía más oro que todo reino en la tierra. Y esto es importante. Hay otra palabra que nosotros miramos aquí que es Ofir. Ofir es la región misteriosa rica en oro, vinculada al comercio marítimo. ¿Qué significa esto? De ahí era donde traían todo el oro, o la mayoría del oro, en esta región, Ofir. Bien, aquí que miramos, mis amados, ahí yo le puse una imagen cuando esta mujer de Sabá visita a Salomón para conocerlo y para probarlo. Algunos personajes que ustedes saben que siempre lo mencionamos, los personajes son parte de la misma clase. Salomón, su nombre significa paz pacífico. Por eso el reino de él fue un reino de paz, un reino pacífico, un reino que no hubo guerra, no hubo problema. Usted recuerda que incluso cuando él comete pecado, el Señor decide levantar un adversario, pero después de, porque durante el gobierno de él fue un gobierno que fue de paz y de mucha tranquilidad. La genealogía de Salomón era hijo de David y hijo de Besabé, sucesor al trono de Israel. Su reinado, él viene siendo el tercer rey de Israel, que reinó entre el 970 y 931 antes de Cristo. Su característica principal era que recibió sabiduría divina en un sueño. Todos sabemos que realmente en el sueño él no pidió sabiduría, él pidió un corazón. ¿Qué? Entendido. Exactamente. Perfecto. Entonces, él fue el constructor del templo en Jerusalén, considerado una de las maravillas de la época. Por eso, casi todo el mundo quería visitar a Jerusalén, no solamente por la sabiduría de Salomón, sino por lo que él había hecho, su palacio y el templo que él le había dedicado a Dios. Gobernó en el periodo más pacífico y próspero de Israel. O sea, antes ni después de Salomón hubo un gobierno de paz como el que tuvo Salomón. Por eso, Salomón sigue siendo recordado por los antiguos y su historia marca un comienzo un final que nadie pudo superar. Es decir, de la manera que él comenzó y como él terminó, nadie pudo superar. Después de su muerte, nadie pudo alcanzar lo que alcanzó Salomón, alcanzando un esplendor sin precedentes. En este capítulo, su sabiduría trasciende las fronteras y atrae a la reina de Sabá. Esto es mucho que decir, que esta mujer viajara 2.500 kilómetros, aproximadamente unos 70 días, pudiendo ella perder la vida solo para ir a ver y comprobar la sabiduría que tenía Salomón. Era mucho que decir. Su riqueza es descrita en detalle, destacando los 666 talentos de oros anuales y su trono de marfil y oro. Si usted se recuerda que según lo que nosotros leímos, solo para la construcción del templo, a Salomón le entregaron 120 talentos de oro. Ahora,
Cada año Salomón acumulaba 666 talentos de oro. Eso es mucho que decir. Si usted calcula que Salomón duró aproximadamente unos 40 años, durante 40 años acumulando 666 talentos de oro, el número no quiera usted imaginárselo, la riqueza que tenía Salomón. Por eso no había manera, no había forma de que en el gobierno de Salomón hubiera eh, pobreza. La lección de vida que da es que la sabiduría y la prosperidad de Salomón muestran la bendición de Dios cuando un rey se somete a él. Pero su grandeza también anticipa el peligro de orgullo y la dependencia de las riquezas. ¿Qué implica esto? Implica que Dios a él lo bendijo, sin duda alguna. Pero la grandeza que él tuvo nos enseña a nosotros que detrás de que Dios te engrandece, posiblemente pueda venir tu caída, porque sin darte cuenta te puedes llenar de orgullo, que fue lo que le pasó a este gran hombre de Dios. Ok, hay alguien más que nosotros miramos aquí, es uno de los personajes más, del que más se habla, la reina de Sabá. ¿Por qué? Ella, su identidad, era una monarca de un poderoso reino ubicado probablemente en el sur de Arabia, actual Yemen o en Etiopía. Ambas regiones reclaman su linaje. Su reino controlaba rutas comerciales internacionales de incienso, mirra, especies, oro, piedras preciosas. Era uno de los reinos más ricos y estratégicos de toda la antigüedad, amado. Usted está entendiendo que la visita de esta mujer, de la misma reina, a donde Salomón no era cualquier cosa. Su viaje a Jerusalén estaba motivada precisamente por la fama de Salomón. Ella no fue para conocer otra cosa. Fue la fama de Salomón lo que la movió a ella a sacrificar su vida todo el camino hasta llegar y conocer el nombre de Jehová también. Porque también se le hizo saber que el Dios que había exaltado a Salomón era Jehová. Ok, ella llevó una caravana majestuosa con oro, 120 talentos, más de 4 toneladas, especies, piedras preciosas. Hizo preguntas difíciles a Salomón, o sea, le hizo enigmas para probar la sabiduría de Salomón. Ella no llegó y miró a Salomón, oh Salomón, tú eres el rey, el de que todos me hablan, mira, te traje esto. No, ella lo probó, le trajo enigmas de su cultura. Y allí Salomón se la descifró toda. Eso es como cuando usted, yo no sé si usted recuerda, cuando estábamos estudiando la vida de Sansón, que Sansón le hablaba enigmas que ellos mismos se inventaban porque eran cosas, podían ser cosas. Usted recuerda que Salomón mató un león, etcétera, y él se inventó uno. Asimismo, la reina de Saba llegó con todas sus historias, con todos sus enigmas, que no había forma que un corazón que no tuviera la iluminación del Eterno lo pudiera descifrar. Porque ¿cómo tú vas a descifrar un enigma de una persona que vive en una nación muy lejos de ti? No es lo mismo que tú me hables de una cultura de la que tú y yo somos. Por ejemplo, yo soy dominicano. Hay enigmas que son muy comunes en la República. Si tú me la dices, yo te puedo decir qué significa. Pero si tú vives, no sé, en Colombia, tú vives, por decir algo, vamos a ponerlo más lejos, tú vives en un país muy lejano, en China, y tú me vienes a hablar en otro idioma que ni siquiera yo conozco, y cuando tú me hablas en el idioma que yo no conozco, me dice el enigma y yo te descifro ese enigma, amados, sin duda alguna tú quedas con esa confianza de que a ese hombre o esa mujer tiene algo que no es natural. Esto fue lo que hizo ella. Ella llegó con enigma de su cultura y le trajo a Salomón, y Salomón pudo descifrar todos estos enigmas, y eso la dejó a ella
quebrantada, lista, y dijo, no hay forma humana que esto pudiera pasar. ¿Sabes qué, Salomón? Lo que me dijeron de ti no es ni siquiera la mitad de lo que mis propios ojos han podido ver. Tradiciones extremas. Dice, el Kebrat Nahat, en la literatura etíope, afirma que tuvo un hijo con Salomón llamado Menelik, fundador de la dinastía real de Etiopía. El Corán también la menciona como Belkis, reina sabia que reconoció la grandeza de Dios de Salomón. Ahora bien, esta parte que yo le traje son tradiciones externas. Más adelante le voy a decir qué es lo que dice la Biblia, porque hay personas que dicen que Salomón tuvo un hijo con ella o que ella al irse, bueno, no es que hay personas que dicen, son las tradiciones que lo dicen y algunos judíos también, ellos también lo dicen algunos sabios judíos y el Corán también habla sobre esto, ¿verdad? De que ella se fue embarazada de Salomón. Ok, y después tuvo un hijo. Algunas lecciones de vida que presenta es que las naciones gentiles buscan reconocer la verdad de Dios y prefigurando la atracción de los pueblos hacia Cristo. Ahora, hay otros personajes que nosotros miramos aquí que fueron los siervos y los oficiales de Salomón. Dice, no se mencionan por nombre, pero la reina de Saba los observó y lo destacó. Esto es muy importante. Característica que ellos tenían era que estaban bien vestidos, bien organizados, estaban bien formados en la corte, reflejaban el orden, reflejaban la disciplina que tenía el reino. Sus funciones incluían servir a la mesa del rey, custodiar el culto y administrar los asuntos del palacio. Esto era lo que hacían todos estos siervos que tenía, eh, siervos oficiales que tenía Salomón, y esto llamó mucho la atención también de la reina cuando ella llegó al palacio. Importancia de este relato es que la excelencia de los siervos fue parte del testimonio que dejó a la reina sin palabras. Amén. ¿Qué lecciones nosotros miramos? Que el testimonio no solo depende del líder, sino también de quienes los rodean. La excelencia de los siervos reflejan la grandeza de su rey. Amados, hay otro que también nosotros miramos aquí y son, déjenme quitar esto que no me deja ver. Ok, que fueron los mercaderes y los marineros de Salomón, son mencionados de manera indirecta y nosotros también lo queremos mencionar. Ellos administraban el comercio de Tarsis, también traían oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Cuando usted lee los versículos 22 y 29, esto era lo que hacían ellos. Participaban en el intercambio de caballos y carros de Egipto y otras naciones. Algo muy importante ahí, el Señor realmente estaba prohibido ese tipo de intercambio con los caballos dentro de la ley. Más adelante yo se lo voy a mencionar. Dice, su función muestra cómo el esplendor material de Israel estaba ligado a redes internacionales, pero también cómo ese comercio exponía al pueblo a culturas y prácticas que más tarde sería un tropiezo. ¿Por qué? Porque ese intercambio que hacía Salomón era prohibido dentro de la ley de Moisés. La reina de Saba y su visita. Si nosotros miramos, así como ya lo leímos, no vamos a leer los versículos, dice la escritura que ella oyó la fama de Salomón por el nombre de Jehová. ¿Por qué fue que ella oyó la fama de Salomón? por el nombre de Jehová. Amén. Gloria a Dios. ¿Y qué hizo ella? Ella trajo, déjeme, Trajo material, o sea, cosas materiales. ujú, Pues, amén.
Déjeme leerle. Cava- ca- Sí, diga. Ok. oro, piedras preciosas. Amén. Sí, el versículo 1 dice exactamente, oyendo la reina de Saba la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles y vino a Jerusalén con su séquito grande o muy grande, con camellos cargado de especias, oro en gran abundancia, piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, les puso todo lo que su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas las preguntas y nada hubo que el rey no le contestase. ¿Se fija? Todo. Ella vino con muchas preguntas difíciles, pero ninguna se la dejó Salomón sin responder. Usted recuerda que uno de los textos que el Señor habla sobre Salomón dice que Salomón tenía el corazón más grande que la arena del mar. O sea, ella llegó con algunas preguntitas. Salomón tenía, mis amados, con qué darle a ella y con qué darle al mundo entero Mm. por el corazón que Dios le había dado a él. Él pidió un corazón entendido y Dios le dio un corazón que era tan grande como la arena del mar. Eso es muy, 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 muy grande. Es una forma de decir que él no tenía límite. La sabiduría de él y el conocimiento estaba sin límite. Amén. Trajo enigma, es decir, preguntas difíciles. Salomón respondió con sabiduría. Ella actuó sin aliento al ver la casa, los criados, el orden, la magnificencia del culto. Si nosotros miramos, ¿quién me lee el versículo 4, por favor? Y cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, Siga. asimismo, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus Ujú. maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó Ajá. asombrada. Eso, siga leyendo, por favor. Y dijo al rey, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. Ujú. Pero yo no la creía sorry, Hasta, hasta hasta que he que, venido. hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien, y la fama que yo había oído. Wow, usted se imagina. Lea el 8 ahí mismo, lea el 8. Bienaventurado. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Wow. Ella quedó sin aliento al ver las casas, los criados, el orden, la magnificencia, es decir, la grandeza. Reconoció que la mitad no le había sido dicha y bendijo a Jehová. Esto es muy importante, porque a pesar de que Salomón era el que representaba la grandeza de Dios en la tierra, siempre todo hombre que iba bendecía a Dios porque sabían que lo que él portaba no era una gloria de hombre, no era una sabiduría de hombre. ¿Qué era lo que él portaba? La sabiduría de Dios. Amén. Él portaba la sabiduría de Dios. Excelente. Amén. Entonces, dice, entregó grandes dones, 120 talentos de oro, estamos hablando de 4 toneladas, especies, piedras preciosas, ¿verdad? La reina representa a las naciones, los gentiles que reconociendo la sabiduría de Dios en Israel, Jesús la menciona en Mateo 12:42 como testigo contra los que rechazan a Cristo. Es decir, lo que rechazaban a Cristo. Alguien búsqueme Mateo 12:42 para que usted vea lo que dijo Jesús sobre esto. No voy a hablarle del contexto por asunto de tiempo, pero solo para que lo lea, por favor. La reina Mateo, del, perdón, sí.
Léalo. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. He aquí más que Salomón en este lugar. Wow, usted está oyendo. Resulta, mis Sí, amados, que donde estaba Jesús era en Jerusalén. ¿Qué pasa? Que nadie quería ir a escuchar a Jesús. Y Jesús está diciendo que la reina de Sabá vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y Jesús está diciendo, he aquí uno más grande que Salomón. Y ustedes que no tienen que venir de lejos, me tienen de cerca y no están apreciando las palabras que yo estoy dando. ¿Eh? Esto es mucho que decir. Bien. ujú. La reina de Sabá hizo encuentro con Salomón. No vamos a leer los textos paralelos de Crónica, pero si usted lo puede anotar, usted puede buscar segundo de Crónica 9:1 hasta el 12. Ahí, mis amados, habla cierto detalle que no se ve en el 10 del 1 al 13, pero esos son los textos que hablan sobre ello. ¿Quién era la reina de Sabá? Aquí yo voy a dar algunos datos en diferencia de lo que había dado ya. Esta parte es mucho más explicativa. Su reino estaba en el sur de Arabá, toda esa parte ya no de Arabia, el actual Yemen, y esa parte se la había dicho que pertenece a Etiopía. Ok, era una región estratégica de rutas comerciales controlada por las caravanas de incienso, mirra, especie, oro y piedras preciosas. Sus riquezas provenían principalmente del comercio marítimo, terrestre, Mar Rojo, Océano, Índico, ruta hacia Mesopotamia, producción de incienso, mirra, usados en los templos, los funerales, en todo el mundo antiguo, trato de especies y piedras preciosas consideradas con artículos de lujo. Usted está mirando todo lo que esta mujer manejaba, lo consumía el mundo entero, todo. Así que ella era una mujer demasiado rica, muy rica, acumulaba mucha riqueza. La reina de Sabá era una de las mujeres más poderosas de su época, no solo como figura política, sino como representante de un imperio comercial que unía Oriente con África. Es decir, ella tenía un imperio comercial que era lo que la hacía reconocer en todo el mundo. Todo el mundo tenía que negociar con ella porque todo el mundo necesitaba lo que ella tenía. ¿Por qué fue importante la visita de Salomón, de esa reina a Salomón? ¿Por qué? Primeramente, confirmación internacional de la fama de Salomón. Es decir, el hecho de que la visitara la reina confirmaba que desde los confines de la tierra, porque ya no estaba cerca, ella viene desde muy lejos. Recuerde como dijo Jesús, esta vino desde los confines de la tierra, de lo más lejos, de lo más lejano, a conocer la fama de Salomón. Y el hecho de que ella viniera entendía y dejaba por sentado que Salomón era un hombre reconocido a nivel internacional. Ella viaja para probarlo con preguntas difíciles. Esto lo legitima como la sabiduría de Salomón era reconocida más allá de Israel. Otra cosa importante que era la apertura diplomática y comercial. El hecho de que Salomón conectara con esta mujer, entonces ya comercialmente Israel se ubicaba en otra posición. Su visita consolidó la alianza entre Israel y Sabá, lo cual expandió la riqueza de Jerusalén y fortaleció su influencia internacional. Esta parte es muy importante. Por eso miramos, ¿y qué trajo esa sabiduría? ¿Qué trajo toda esa riqueza? La sabiduría que había en Salomón. Reconocimiento de Jehová. La reina no solo admiró a Salomón, sino que bendijo al Dios de Israel. Esto implica un impacto espiritual, un testimonio que da un testimonio de que la gloria de Dios atrae a las naciones. Óigame, mi amado, cuando ella llegó, ella alabó a Dios por lo que Dios había hecho con él, dando a entender que lo que él poseía no era de hombre, era de Dios. En la palabra sencilla,
Esta visita fue un punto de gloria máxima para Israel. Una reina extranjera reconoce la bendición de Salomón que venía de Jehová. Esto fue muy importante, la visita de esta mujer, porque todos los que estaban alrededor ya conocían, pero que venga una mujer de afuera, una reina, una mujer poderosa que era conocida a nivel mundial y cuando llegara quedara maravillada. Es decir, estamos hablando de una mujer que conocía el mundo por sus conexiones por sus relaciones comerciales. El mundo entero tenía que conectarla. Entonces, cuando ella llega, ella, después de haber visto tanta cosa, ella queda tan maravillada que esto dejó como por sentado que la gloria de Salomón sobrepasaba todos los reinos que habían en la tierra. Porque ella fue como, en otras palabras, ella fue como un testimonio vivo de que no había otro rey en todo el mundo como el de Salomón. El conversatorio con la reina también fue muy importante. Aquí nosotros vamos a ver algunos detalles. El texto no transcribe palabra por palabra cada diálogo, pero sí indica los temas y las relaciones y vamos a ver algunos detalles. Por ejemplo, las preguntas difíciles. Ella vino con enigma, acertijos, preguntas profundas. En el Antiguo Oriente los reyes se probaban con enigma para medir su sabiduría. Una persona que era sabia o era sabio tenía que ser probado para saber si verdaderamente su sabiduría era genuina. La reina de Saba probablemente preguntó sobre ciencias naturales, animales, plantas, astro, etcétera, justicias, leyes, cómo gobernar con conflicto, misterio de la vida y de Dios, filosofía, religión, moral. Eso es lo que se especula que ella pudo haber preguntado. Respuesta sobre Salomón. Dice la Biblia, nada hubo que el rey no le contestase. Aquí se muestra la Jotma. ¿Qué se muestra aquí? ¿Ustedes recuerdan lo que estuvimos hablando? ¿Qué es lo que se muestra aquí? La Hotmart. La Jogma. La Jogma es la sabiduría divina, es decir, no era una sabiduría de hombre lo que Salomón tenía. Dice, no solo conocimiento humano, sino revelación de Dios. ¿Qué vio ella en Jerusalén? La reina observó no solo la respuesta, sino una cultura impregnada, orden, excelencia. Ella miró la casa de Salomón, la magnificencia del palacio. Ella miró el templo, miró los manjares de su mesa, la abundancia, la organización. Ella miró el buen gobierno. Ella miró las habitaciones, ella miró los oficiales, los criados, la estructura jerárquica, los servidores, bien entrenado. Ella miró sus vestiduras, ella miró los reflejos de su honor, su pureza, su riqueza, el maestresala, el holocausto, la reverencia en el culto a Jehová. Resultado, quedó sin aliento, según lo que dice el versículo 5. Literalmente en hebreo, ruá ya dice, ya no quedaba espíritu en ella. Es decir, quedó impactada, sobrecogida, quedó atónita. Amén. Declaración de los versículos 6. Dice, después de escuchar y observar, la reina hace tres declaraciones poderosas. Escucha este punto, mis amados. Ella confirma que la fama de Salomón, dice, verdad es lo que oí en mi tierra. O sea, ella lo confirma. Ella dice, lo que me dijeron es verdad. Número 2, ella admite la realidad superada de rumor. Dice, ni aún la mitad se me dijo. Versículo 7. O sea, ella confirma cada cosa que ella tenía duda. Y la última, ella reconoce a Jehová. Dice, bendito sea Jehová tu Dios, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel. Esto es
impactante, una mujer extranjera reconoce que la sabiduría de Salomón proviene de Dios, proviene del Dios de Israel y no de los hombres. Ahora, los regalos intercambiados. Aquí, la reina entregó 120 talentos de oro. Estamos hablando de 4 toneladas, especia en gran abundancia y piedras preciosas. En notas, dice, nunca hubo tantas especias juntas como la que ella entregó, mostrando que trajo lo mejor de su tierra. Esto es mucho que decir. Salomón dio, dice, todo lo que ella quiso y pidió además de lo que él le dio con generosidad. Cuando usted analiza, Salomón también le dio su agrado a ella. Ella parece que llegó, vio cosas y ella pidió cosas y Salomón se la entregó, no le negó nada. Este intercambio muestra un trato diplomático recíproco, pero también la generosidad de un rey que refleja la abundancia de Dios. Entonces, ese intercambio que ellos hicieron, ese trueque, quedó por sentado una buena relación comercial. Enseñanzas que tiene este conversatorio es que la sabiduría de Dios es atractiva. ¿Qué es la sabiduría de Dios? Atractiva. Amén. Cuando Dios te da sabiduría, te da conocimiento, te ilumina el corazón, se va a convertir, hay algo en ti que va a atraer a las personas. Entonces, las naciones viajan para escucharla. La verdadera grandeza no es solo riqueza, sino también orden, justicia y culto a Dios. Si nosotros miramos, una de las cosas que más le llamó a ella la atención fue el orden, la manera en la que el maestresala servía el vino, la manera en la que las personas, el servicio a Dios era ordenado. Todo esto a ella le llamó la atención. La justicia, es decir, todo el mundo estaba bien. No era que Salomón estaba bien y el pueblo estaba mal. En el tiempo de Salomón no había hambre y esto le llamó mucho la atención. El testimonio del pueblo de Dios impacta más que las palabras. Ella quedó asombrada por lo que vio, no solo por lo que escuchó. Una cosa es lo que dicen de mí, otra cosa es lo que la persona ve de ti cuando te conoce, cuando te trata, cuando conversa contigo, cuando tú le permites conocerte. Así que ya llegó. Reconocer a Jehová es la cima de todo logro humano. La reina entendió que detrás de Salomón estaba el Dios verdadero. Eso le quedó a ella muy claro. La mitad nunca se dice. Dice, lo que Dios tiene preparado siempre supera lo que se escucha o imagina. Y eso lo miramos en Efesios 3:20. ¿Qué pasa? Que Salomón, su fama se extendió, pero cuando la persona conocieron a Salomón, se dieron cuenta que lo que había en él era algo que sobrepasaba lo que cualquier persona podía decir de él. Otras tradiciones fuera de la Biblia. Esta parte, escuche esto, que era lo que yo le decía ahorita. Algunas tradiciones judías árabes de etíopes, como el Quebra o el Nagat de Etiopía, ellos afirman que la reina de Sabá y Salomón tuvieron una relación más profunda e incluso que ella volvió embarazada y tuvo un hijo llamado Menelik, considerado el fundador de la dinastía real de Etíope. Pero esto no es parte del texto bíblico. Esto pertenece a una tradición histórica legendaria. O sea, la Biblia no dice eso. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Cuando leemos Primero de Reyes, capítulo 10, versículo 13, dice, y el rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso y pidió además de lo que Salomón le dio según la generosidad real. Después ella se volvió y se fue a su tierra con sus criados.
Cuando leemos entonces en segundo de Crónicas, capítulo 9, versículo 12, repite lo mismo. Y el rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso y pidió, y volviéndose se fue a su tierra, ella y sus siervos. En ninguna parte del Antiguo Testamento se menciona que la reina de Sabá haya regresado a Jerusalén o que haya tenido una segunda visita. Por ende, queda por sentado que la Biblia no dice que ella tuvo una relación marital con Salomón y que ella se había ido embarazada de Salomón. Recuerde que ella era una reina que posiblemente de igual manera tenía su relación, ¿verdad? Ok, ¿qué es un talento en la Biblia? En tiempos del Antiguo Testamento, un talento es una medida, ¿verdad? Mayor de peso usada para metales precisamente preciosos. Un talento equivale aproximadamente a 34 kilogramos, 35 kilogramos según la medida hebrea. Es decir, un talento de oro, estamos hablando de 34 kilos de gramos. Aquí vamos a hablar de números ya estoy terminando. Pero aquí le traje los números para que usted entienda más o menos cuál era la riqueza que tenía Salomón. ¿Cuánto recibía Salomón al año? Salomón recibía 666 talentos. Talentos que equivalen a 34 kilogramos. Estamos hablando de 22.644 kilogramos de oro. En otras palabras, estamos hablando de 22.6 toneladas. Eso era solo en oro, sin contar la plata, las piedras preciosas, el comercio de especias, tributos de otras naciones, etcétera, que a él le llevaban. Ahora, ¿cuánto equivale esto en la actualidad? El precio del oro fluctúa en el 2025, está alrededor de de 70 por gramo, ¿verdad? Estamos hablando de 70,000 por kilo. En otras palabras, estamos diciendo que, hablando ya en números redondos, completo, estamos hablando de 1.58 millones de dólares anuales. ¿Usted está Oh, entendiendo wow. esto? ¿Usted está entendiendo eso? Pero estamos hablando de la cantidad de dinero que le sobraba. Después de que le llegaba todo a Salomón, le sobraba esa cantidad de dinero. Cada año le sobraba eso. Es decir, cada año Salomón recibía más de 1.500 millones de dólares solo en oro, no en otra cosa. Estamos hablando solo de oro, lo que él acumulaba. ¿Eh? Significado espiritual e histórico. Riqueza sin precedentes. Ningún rey de su tiempo alcanzó este nivel de ingreso. Ningún rey, nadie. Jerusalén se convirtió en un centro mundial de lujo. ¿Usted está entendiendo eso? Ujú. El número 666 no es casual que se mencione aquí. La Biblia en el 666 se asocia con la plenitud del hombre sin Dios. Eso es lo que significa. La plenitud del hombre sin Dios. O sea, cuando el número 666, la Biblia lo menciona, si usted va a Apocalipsis capítulo 13, versículo 18, ahí, si alguien lo puede buscar y lo puede leer, por favor, usted se va a dar cuenta que la Biblia habla que eso es un número de hombre. Ajá. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Exactamente. Entonces, cuando estamos hablando de esto, estamos hablando un número humano que indica la plenitud, hasta dónde un hombre puede llegar. El número que recibía Salomón, nadie más lo superó, nadie más. Esa es la plenitud, ese era lo máximo. Por eso él recibía cada año 666 talentos de oro, indicando
plenitud, ya, el tope, el máximo. Ok, esto, dice Salomón, simbolizaba que su gloria material fue grande, pero su corazón pronto se corrompió. Dependencia peligrosa. Su abundancia vino no solo de tributos legítimos, sino también de alianzas, de comercio militar, de caballos, de carros de Egipto. Primero de Reyes 10:28 habla ahí sobre eso. Nosotros vimos algo que la ley prohibía. Esto sí yo quiero que lo leamos para que usted vea algo que él hacía y que era prohibido. Léame Deuteronomio capítulo 17, versículo 16 y 17, por favor. Deuteronomio 17, ¿qué, mi hermano? Capítulo 17, versículos 16 y 17. Pero el que no, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por ese camino. Amén. O sea que esto es como un acto de desobediencia. Exactamente. O sea que Esa estamos del parte 28, mi hermano, del versículo 28, ¿cierto? La desobediencia en el que empieza desde el 28, ¿verdad? desde ¿cómo, perdón? Ok, lo que quiero decir yo es que en lo que está en el versículo que estamos 10, ¿verdad? En el capítulo 10, en el Sí, versículo 28 ajá, inicia la exacto. desobediencia. Exactamente, sí. Por Ok. ejemplo, esa parte que ellos hacían, que ellos, si usted lee ahí lo que ellos hacían comercio con los caballos, con los carros, perdón, y eso aumentaba su riqueza, esta parte que él hacía estaba prohibido. Lo que hacía en el capítulo 28, Deuteronomio, capítulo 16, 17, perdón, versículo 16 y 17, dice, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata, ni oro, ni aumentará para sí abundancia. Y, perdón, y ok, esta es la parte por la cual también Salomón pecó. El versículo 17 explica, el 18 fue que yo leí ahora. No, el 17. El 17 explica lo que después usted lo va a ver, ¿no? Esta no es la clase de hoy, pero después usted lo va a ver, que él toma a todas las mujeres, que toma, etcétera, etcétera. Pero ahora, Señor le dijo a ellos que no podían hacer esto porque su corazón se iba a desviar. Si usted lo mira, en Deuteronomio, eso es lo que dice, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata, ni oro amontonará para sí en abundancia, etcétera. Pero bien, lo que quería traerle, lo que dice el versículo, que no aumentará para sí caballos, ni hará volver a su pueblo de Egipto con el fin de aumentar sus caballos. Y una de las estrategias que hacía Salomón era eh, eh, hacer intercambio con Egipto para aumentar sus caballos y sus carros, porque esto le permitía a él eh, tener alianza política y alianza comercial. Mi hermano, en Deuteronomios 28:12, ahí está el mandato. Dice, te Eh, abrirá Jehová su buen tesoro, si el cielo, para enviar la lluvia de tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás y prestarás a muchas a naciones, muchas, y tú no tú no perteneces. pedirás prestado. Amén. 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 Así mismo. Amén. Entonces, algunas frases claves, amados y espirituales, que vemos en este capítulo, perdón, y es que ella, una de las partes que menciona en el versículo 7 dice, la mitad no se me había dicho. Esta es una de las frases clave que dice, lo que Dios hace siempre supera lo que escuchamos. Eso fue una de las frases que dijo la reina, ¿verdad? En el versículo 7. También ella llegó a mencionar otra más que dijo, Jehová tu Dios sea bendito, en el versículo 9. Hasta los gentiles reconocen que la bendición proviene de Dios. Cuando es Dios que te prospera, cuando es Dios que te bendice, el impío
lo va a reconocer. Y ella pudo reconocer y dijo esta frase: Jehová tu Dios sea bendito. Y otra frase que ella hizo fue: hizo el rey, o mejor dicho, que tiene el versículo, ya no de ella, dice: hizo el rey plata en Jerusalén como piedras. Escuche esto: el tiempo de Salomón, la imagen del esplendor material que contrasta con la pobreza espiritual que vendrá mucho después. Salomón tenía tanta riqueza que las piedras y las platas la trataban iguales. ¿Usted se imagina eso? Te tropezaste con una piedra, te tropezaste con plata. ¿Mm? Bien, algunas preguntas que quiero hacer, mis amados, ya para finalizar. Y es: ¿qué motivó a la reina de Sabá a visitar a Salomón? Por el testimonio de Salomón, por lo que se hablaba y se decía de él. Amén. ¿Alguien Por la más? fama, por la fama de la sabiduría que Salomón tenía. Ujú, exacto. Escuchó su fama por el nombre de Jehová y quiso probarlo con preguntas difíciles. Amén. ¿Cómo Otra que se reacción? respondió todas. Ajá, exactamente. ¿Cómo reaccionó la reina al ver la sabiduría y el esplendor de Salomón? Se sorprendió. Amén. Quedó sin aliento, quedó sin ruá. Es como que alguien, ella hizo una expresión como: me fui, me morí, ¿cómo va a ser? Wow. Reconoció que No no me lo le habían esperaba. Exacto. Ella reconoció que no le Entonces, habían contado ni siquiera la mitad. ¿Eh? Arriba, José. Ahora, ¿qué frase dijo la reina? Aquí, déjenme mover esto que no me deja. ¿Qué frase dijo la reina que muestra su reconocimiento de Dios? ¿Qué frase dijo Jehová ella? tu Dios sea bendito. Aleluya. Amén. Sea Jehová tu Dios bendito, así mismo. Amén. Gloria a Dios. Excelente. Gloria. Ahora, ¿cuánto oro recibió Salomón al año y qué significa ese número? 666, Sí, lo sí, máximo. que son como 22 toneladas al año. Ujú. Ajá. ¿Y qué simboliza? Lo máximo en capacidad. Riqueza extrema y apunta a la corrupción futura del corazón humano. Amén. Ahí, ahí Así mismo. es. Así mismo, porque es un número de hombre. El 666 es un número de hombre que representa una riqueza extrema hasta donde el hombre puede llegar, hasta donde el hombre puede alcanzar, y después que el hombre alcanza los niveles más altos, tiende a enorgullecerse. ¿Qué Yes. enseñanza espiritual y principal podemos extraer de este capítulo? ¿Qué usted puede aprender de todo lo que hemos visto hoy? Mi hermano, pues la verdad, mucho, mucho que aprender, mi hermano, y es una enseñanza del capítulo 4, mi hermano, que nos da que nosotros como cristianos en todo aspecto somos cartas abiertas a las personas que no conocen del Señor, que hace un impacto como para bien o como para mal. Aquí vemos que su casa y lo que ellos comían, los manjares, como usted lo mencionó, la habitación, mi hermano, esto tenía sus vestiduras, el holocausto, que en este caso sería como nosotros alabamos y adoramos a Dios, ¿verdad? Esto puede hacer un impacto, recordando, mi hermano, que en los alimentos que ellos comían eran la carne que ellos la usaban, eran animales apartados para Dios, o sea, no era cualquier carne que ellos comían. Yo me puedo imaginar lo mejor de lo mejor en la mesa de ellos. Entonces, lo veo como cuando una persona, mi hermano, que no conoce del Señor y uno lo invita a su casa, el impacto que puede hacer nuestra casa adentro hacia las personas que no conocen de Dios. Que puede ser como ver su casa organizada, Exacto. sus cosas organizadas, su buen plato de comida, como
como como viendo el ejemplo o sea, de seguir nosotros como recompensa de parte de Dios en la bendición que Él nos da, como tener un buen plato de comida en nuestra mesa. Yo pienso que eso, mi hermano, deja una gran enseñanza. Vuelvo y lo repito, como que somos cartas abiertas a las personas que no conocen del Señor, y deja un gran impacto como positivo o negativo en las personas, y la importancia, lo que es nosotros la obediencia a Cristo ante las personas que no conocen del Señor. Amén. Excelente, mi hermana, excelente. Ajá. ¿Había alguien que iba a decir algo más? Amén. Excelente. Creo que usted dio en el punto exacto. Ujú. Dice, ajá, ¿había alguien que iba a decir algo? De que yo te iba a decir también, Karina te habla, Ah, sí. que tenemos que también tener cuidados en la acumulación de riqueza, porque Mm, Amén. Salomón se violaba la palabra de Dios, y también sí. lo podemos ver aquí en Deuteronomio 17, 16 y 17, y eso lo llevó a dividirse con el reino por acumulaciones de cosas. Ujú. Mi hermano, Ujú, Amén. también quisiera ujú, agregar también rápidamente algo que olvidé, mi hermano, que es muy importante, es los vestidos, mi hermano, la importancia de nosotros vestir pulcramente, como lo dice la palabra de Dios, porque también puede hacer un impacto positivo o negativo ante las personas que no conocen del Señor, mi hermano. Sí, ujú, así es. Así es. Dice, muy bien, gracias por el aporte cada uno. Una de las cosas muy importantes que vemos que la sabiduría de Dios atrae a las naciones, pero el ujú, corazón humano debe de permanecer fiel para no caer en idolatría. Y esto ujú, es muy importante. Ahora, las riquezas de Salomón, amado, él recibía 666 talentos de oro cada año, recuérdelo siempre, estamos hablando de 23 toneladas, objeto de lujo, tronos de marfil, oro puro, copas de oro, escudos recubiertos. Jerusalén llegó a tener abundancia de plata como piedras, comercios internacionales con Tarsi, oros, Egipto, tráfico de caballos, tráfico de caballos, perdón, y carros de guerra. Nota importante, el número 66, talento, no es casual, prefigura un simbolismo de riqueza y poder humano desbordado que se desvía de la voluntad de Dios, en contraste con la sabiduría divina. Aplicaciones para nosotros es que la sabiduría de Dios atrae a las personas. Si una persona posee sabiduría de Dios, tenga seguro que hay personas que usted va a atraer, pero nunca olvide que es por la sabiduría que Dios ha puesto en usted. La reina de Sabá viajó miles de kilómetros para escuchar la sabiduría de Salomón. Imagínense que Salomón no hubiese tenido nada de Dios. Cuando ella llegara, se iba a devolver con toda su riqueza y iba a decir, perdí mi tiempo. Pero no fue eso lo que pasó. En Cristo tenemos mayor que Salomón, según lo que dijo Mateo, capítulo 12, versículo 42, que dijo que la reina de Sabá iba en el día del juicio, se iba a levantar precisamente para enjuiciar a las naciones o a esa nación que, estando Jesús ahí, no escucharon el mensaje de Jesús, siendo Jesús mayor que Salomón. Y la reina de Sabá, que vivía a miles de kilómetros, ella viajó de tan lejos para escuchar la sabiduría de Salomón. Aplicaciones, mis amados. Si vivimos bajo la sabiduría del Espíritu Santo, nuestra vida será un testimonio que atraerá a otros hacia Dios. El testimonio es más poderoso que las palabras. La reina no solo escuchó la respuesta, ella vio, como decía mi hermana, ella vio el orden, ella vio la abundancia, ella vio el culto a Dios y vio la excelencia de los siervos. Quedó sin aliento, no solo por lo que oyó, sino por lo que observó. La aplicación para nosotros es que nuestra fe debe de ser visible en el orden en nuestra casa.
Cada persona que visita tu hogar tiene que ver el orden, y esto es muy importante, la integridad en nuestro trabajo y la reverencia en nuestra adoración. Lo que la gente ve en nosotros puede abrir su corazón más que 1000 sermones. Yo puedo aquí predicar muy bien, y el día que usted me conoce, usted va a decir, wow, yo pensaba que él era un siervo, pensaba que él era, pero no tiene nada. Dice, lo que Dios da siempre supera lo que imaginamos. Y esa parte ya lo vimos. Ella dijo, ni aún la mitad se me había dicho. ¿Por qué? Así es la vida cristiana. Lo que escuchamos de Dios es glorioso, pero lo que Él nos permite experimentar en Cristo sobrepasa todo entendimiento. Según lo que dice Efesios 3:20, la aplicación. Nunca limites a Dios por lo que has escuchado. Espera siempre más de su gracia y de su poder. Como creyente tenemos que siempre esperar que Dios siempre tiene algo que dar. Hay algo más. Él es el Dios que todo lo hace nuevo. Las riquezas no son el fin, sino un medio para glorificar a Dios. Salomón tuvo riquezas inmensas, pero el centro del relato no es el oro, ni que una reina extranjera sino que una reina extranjera reconoció a Jehová. Esto es mucho que decir. La reina, ella tenían sus propios dioses. Cuando ella llegó, ella reconoció a Dios en la vida de Salomón. Aplicación para nosotros es que todo lo que Dios nos da, tiempo, talentos, recursos, debe de apuntar a que otros vean la gloria de Dios en nosotros. Y la grandeza humana, mis amados, es temporal, pero la gloria de Dios es eterna. Si usted analiza, Jerusalén brillaba con oro, pero más adelante Salomón cayó en idolatría. ¿Qué aplicación es? Que no confiemos en logros, o sea, no se lleve porque una gente haya alcanzado logro, fama, riqueza. Solo obediencia y fidelidad a Dios garantizan un legado duradero. Aleluya. Y como conclusión, quiero decirle que la reina de Sabá representa a las naciones que buscan la verdad, a las naciones buscando la verdad. Su viaje largo y costoso nos recuerda que quienes buscan a Dios deben de hacerlo con esfuerzo y sinceridad. Ella anhelaba conocer si esta sabiduría era de Dios, lo que poseía Salomón. Asimismo, nosotros debemos de imitar lo que hacía la reina de Sabá. Su reconocimiento de Jehová nos enseña que la sabiduría y la gloria de los hombres solo tienen sentido si apuntan a la gloria de Dios. No iba a tener sentido que ella llegara y mirara a un hombre como todos los sabios que había en la tierra. Ella lo que miró, que Dios estaba con él, porque no era de hombre lo que él poseía. Y esto es importante. Y como último punto es que el peso de oro era renta anual de Salomón en tributos y comercios internacionales, equivalente hoy a más de 1.500 millones de dólares solo en oro. Y el número 66, recuerde, nos enseña la riqueza extrema sin obediencia puede convertirse en tropiezo. Amados, Dios me le bendiga, Dios le guarde rica y abundantemente. Hoy no tomamos más tiempo, no quería dejar esto para mañana. También nos tomamos unos minutos antes de empezar. Así es que ya a partir de mañana seguimos con el otro capítulo. Conéctese temprano, que esto sigue bueno.